Nunca me había puesto a pensar mucho en la vida de mi suegra. Para mí, ella era simplemente la señora Elena, una mujer imponente y siempre serena que se metía en nuestros asuntos, nos enseñaba cómo llevar la casa correctamente y me miraba con los ojos entrecerrados, como si dudara que yo fuera digno de su hijo. Pero un día, la vi desde una perspectiva completamente diferente. Fue una tarde cualquiera. Fui a casa de mi suegra a petición de mi esposo, Carlos. Tenía que arreglar una vieja estantería en su estudio. El mueble crujía y se tambaleaba, amenazando con desplomarse al menor movimiento descuidado. Como siempre, refunfuñó la señora Elena al abrirme la puerta en su departamento de Coyoacán. No hay hombres en la casa, así que toca molestar al yerno. Lo solucionamos, respondí secamente. Carlos estaba en la cocina, haciendo ruido con los trastes. Nuestro hijo corría por el pasillo, empujando un camión de juguete, mientras yo estaba en el estudio con un destornillador en la mano, examinando la estantería. «Sostén aquí», dijo la señora Elena, colocándose a mi lado. Y fue entonces cuando la noté de otra manera. Normalmente vestía trajes o vestidos formales, pero ahora llevaba una ligera bata de casa, un poco abierta, con el pelo recogido de forma casual. Olía a algo suave, floral y acogedor. «Mateo», dijo en voz baja. Levanté la vista. «Sabes, me sentí atraída por ti desde que llegaste a nuestra familia». Me quedé helado. Un torbellino de pensamientos pasó por mi mente, pero ninguno podía explicar sus palabras. Mi suegra me miraba fijamente como esperando mi reacción. ¿Qué fue lo único que pude articular? Ella sonrió con la comisura de los labios. «No te asustes, no voy a destruir tu familia. Simplemente a veces una necesita desahogarse». Sentí que todo dentro de mí se encogía. Desde la cocina llegó la voz de Carlos. «Mamá. ¿Dónde está tu té de manzanilla?» La señora Elena ni siquiera se inmutó, sin apartar la vista de mí. «En el estante de la izquierda», respondió con calma, y luego añadió en un susurro solo para mí: «Si quieres entender de qué hablo, búscame después». Tragué saliva. De repente la estantería dejó de importarme. Todo el camino a casa estuve en silencio. Carlos hablaba animadamente sobre su trabajo, pero sus palabras pasaban de largo como un ruido de fondo. En mi cabeza una frase daba vueltas: «Me sentí atraída por ti». ¿Qué fue eso? ¿Una broma, una provocación, o era verdad? Intenté sacármelo de la cabeza, pero los pensamientos se aferraban, sobre todo cuando me acosté junto a mi esposo. Él me dio un beso en la sien, me deseó buenas noches, y yo me quedé mirando la oscuridad, viendo su mirada en aquella habitación. Al día siguiente no entendí cómo, pero terminé frente a su casa. La excusa fue llevarle una chaqueta vieja que había olvidado en nuestro departamento. «Gracias», asintió la señora Elena, dejándome pasar. Entré, pero dudé en irme. «Usted ayer», empecé buscando las palabras. Hablaba en serio. Ella cerró la puerta y me miró con una leve sonrisa. «¿Tú qué crees?» Empecé a sentir calor. «Señora Elena». «Solo Elena». Se acercó a la mesa, se sirvió un café de olla, como si estuviéramos discutiendo las noticias. Pensé que simplemente lo olvidarías o fingirías no haber oído nada. «Pero viniste», lo que significa que no te da igual. Tosí nerviosamente. «Quiero entender». Me miró fijamente. «Es simple. Me gustaste desde que entraste en nuestra familia». No lo quería, intenté reprimirlo. «Eres el esposo de mi hijo, pero los sentimientos son así, no se pueden encerrar en reglas». Me sentí arder. «Esto no está bien». Elena se burló con un sonido suave. «No, no está bien. Pero existe». Bebió un sorbo de café, dejó la taza y de repente me miró directamente a los ojos. «Ahora dime la verdad, ¿tú nunca has pensado en mí?» Quería decir que no, que era una locura, que amaba a mi esposo, pero las palabras se atascaron. Recordé cómo una vez salió a recibirnos con un vestido ligero y no pude evitar mirar su figura. O como a veces me sorprendía pensando que no parecía la típica suegra, siempre cuidada, con esa gracia serena que atrapa. Recordé su olor, su calor cuando estábamos juntos junto a la estantería, y me di cuenta de que no podía mentir. Miraba a Elena y no tenía palabras en mi cabeza,
porque la verdad era obvia. Sí, había pensado en ella. Sí, me había fijado en qué tipo de mujer era. Sí, a veces me daba cuenta de que su confianza madura me atraía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero una cosa es pensar y otra muy distinta es escucharlo de ella. «¿Estás callado?», dijo Elena, sonriendo ligeramente. «Eso significa que acerté». Tragué saliva. «Eso no cambia nada», murmuré. «Claro que lo cambia». Inclinó la cabeza, tomó otro sorbo de café. «No viniste aquí por nada. Esto te afectó». Me levanté pasándome una mano por la nuca. «Vine para aclarar las cosas». Ella se rió en voz baja, casi con ternura. «Claro que sí». Su calma comenzaba a irritarme. ¿No le parece que esto está mal? Elena se encogió de hombros. ¿Y a ti no te parece que ambos somos adultos? Apreté los dientes. Yo amo a mi esposo. Lo sé. Entonces, ¿por qué dice esto? Dejó la taza. Estoy cansada de fingir. Quiero ser honesta. Y porque tú también me deseas. Solo tienes miedo de admitirlo. Retrocedí hasta chocar con la pared. Señora Elena. Me miró de una manera que me secó la garganta. Elena. No. Ella arqueó una ceja. No. Me enderecé. Esto es un disparate. Está jugando. Quizás está aburrida, quiere atención, no sé, pero esto no está bien. Guardó silencio un momento, luego asintió. De acuerdo, si tú lo crees así. Me giré hacia la puerta. Me voy. Vete. Agarré el pomo, pero su voz me detuvo. Puedes huir todo lo que quieras. Pero un día te darás cuenta de que lo más aterrador no es admitirlo, sino dejarlo pasar. Salí del apartamento como un rayo, cerrando la puerta de un portazo. Necesitaba aire fresco, calmarme, pero sabía que esto no era el final. Conduje a casa, con los pensamientos atrapados en ese apartamento, en su mirada. ¿Señora Elena? No, Elena, ella misma lo había dicho. Subí el volumen de la radio, abrí la ventana, esperando que el viento se llevara sus palabras. Puedes huir todo lo que quieras. ¿Por qué dijo eso? Una prueba. Una insinuación. Intenté recomponerme. Tenía una familia, un esposo al que amaba. Si no éramos perfectos, discutíamos. A veces lo miraba y sentía que la pasión ya no era la misma. Pero así es la vida para todos. Me estacioné y me miré en el espejo. Mi cara estaba cansada, mis ojos desorbitados. Maldita sea. Carlos me recibió en la puerta. ¿Dónde andabas? Me quedé atorado en el almacén, solté. Él asintió sin profundizar, y eso, por alguna razón, me enfadó. Tomé una ducha, me metí en la cama. Mi esposo se acurrucó a mi lado, bostezando. Buenas noches, murmuró. Yo me quedé mirando el techo. Al día siguiente me sumergí en el trabajo, aceptando todos los encargos posibles solo para no pensar. Pero los pensamientos volvían. Tenía que ponerle fin a esto. Le escribí a la señora Elena, necesitamos hablar. La respuesta llegó al instante, ven. Me esperaba en su apartamento. No pudiste evitar venir. No, respondí, no era una pregunta. Me detuve en medio de la sala. Esto tiene que terminar. ¿Acaso empezó? Dio un paso hacia mí. Tú me escribiste, tú viniste. ¿Qué es lo que realmente quieres? Exhalé. Que te detengas. Está bien, aceptó fácilmente. Me detendré. Me quedé desconcertado. ¿Así de simple? Así de simple. Se acercó más. Pero solo si me dices que no me deseas. Apreté los puños. Ella tocó mi hombro. Dilo, Mateo. Yo guardé silencio. Dilo, repitió en voz baja. La miré, sentí su aliento, su calor, y luego no dije nada. Elena sonrió lentamente, casi victoriosa. Ya veo, susurró. Sus dedos se deslizaron por mi brazo, dejando un rastro ligero. Me estremecí, pero no me aparté.
En mi cabeza resonaba la voz de Carlos: ¿dónde andabas? Y la mía: me quedé atorado en el almacén. Retrocedí. Esto no está bien, dije. Quizás, asintió ella. Pero no te quieres ir, ¿verdad? Me quedé callado. Elena se acercó a la ventana y se dio la vuelta. Última oportunidad, Mateo. O te vas ahora o... No terminó la frase. La habitación se sentía sofocante aunque afuera soplaba el viento. Cerré los ojos por un instante y luego caminé hacia la puerta. Mateo, me llamó. Me detuve sin voltear. No te estoy reteniendo, dijo Elena en voz baja. Pero vas a volver. Me quedé en silencio, luego salí y cerré la puerta. Pero no me sentí mejor. Conduje a casa, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El corazón me latía con fuerza, las sienes me palpitaban, como si hubiera destruido algo, perdido algo que ni siquiera era mío. Abrí la ventana, pero el frío no ayudó. Carlos me recibió en la puerta y me miró fijamente. ¿Por qué vienes así? Estoy agotado, solté entrando. Él no dijo nada, pero su mirada era pesada. Comprendí que no podía seguir mintiendo. Esto había llegado demasiado lejos. Me senté en la cocina, cubriéndome la cara con las manos. Carlos, tenemos que hablar. Mi esposo se tensó. ¿Qué pasó? Tomé aire. Es sobre tu mamá. Carlos frunció el ceño. ¿Qué pasa con ella? Ella siente algo por mí. Silencio. Carlos parpadeó. ¿Hablas en serio? Está enamorada de mí, solté de un tirón. Carlos me miró como si no lo creyera. ¿Estás bromeando? Negué con la cabeza. ¿Qué hizo? Le conté todo, las miradas, las insinuaciones, las conversaciones, como Elena intentó sacarme una confesión. Carlos se quedó callado. Di algo, no pude soportarlo más. Carlos levantó la vista. Siento asco. No por ti, por ella. Se levantó, caminó por la cocina con los brazos cruzados. ¿Por qué me lo dijiste? No podía callármelo. Carlos soltó una risa amarga. Siempre decía que no se puede confiar en nadie, y ahora ella misma decidió destruirlo todo. Lo miré. ¿Me crees? Carlos asintió. Te creo. Exhalé, pero el alivio fue fugaz. No quiero verla, dijo Carlos. Nunca más. Es tu madre. Es la mujer que me traicionó. Su voz era firme. Carlos salió de la cocina. Más tarde lo encontré en la recámara con el teléfono. ¿La llamaste? Asintió. Le dije que lo sé todo. Intentó explicar algo, pero no lo negó. Me senté a su lado. ¿Cómo estás? Guardó silencio. Como si la hubiera perdido. Lo abracé y él se acurrucó contra mí. Gracias por decírmelo. Cerré los ojos sintiendo como el peso se iba, pero algo oscuro quedó en mi pecho. Pasaron varias semanas. Elena no llamó, no escribió, no apareció. Carlos no la mencionaba. Pero una noche, durante la cena, dijo de repente: ¿sabes qué es lo peor? Lo miré. ¿Qué? Carlos clavó la vista en su plato. Que no la extraño.